Es una noche como cualquier otra, cuando el faro de Kurosucho vuelve a emitir luz. Un enorme e hipnotizante haz de luz que da vueltas por los tejados como si fuera un tornado. Un grupo de personas, entre ellas Kairi, lo observan en la lejanía, comentando sobre el sonido que emite. La chica se pregunta si el faro ha caído en la influencia de la espiral. Aquella luz pasa por encima de ellos, envolviéndolos por un segundo. Las próximas noches desde entonces, aquel rayo se enciende cada día al atardecer. En la cena, Mitsuo, el hermano de Kairi, comenta sobre lo genial que le parece el faro. Kairi responde que no debería mirar aquella luz. Su madre está de acuerdo y prohíbe al chico acercarse al lugar. Mientras tanto, en el faro, un grupo de hombres investigan el sitio tras haber recibido muchas quejas sobre la luz emitida ahí. Ese sitio fue abandonado hace tiempo y no debería contar con ninguna corriente eléctrica. Esos hombres nunca salieron de ahí. Mitsuo y sus amigos entran a escondidas en el faro. Kairi los persigue para detenerlos. La chica entra y se encuentra con las escaleras. Grita el nombre de su hermano. No recibe respuesta, pero escucha a los chicos hablando sobre lo impresionantes que son las escaleras. Kairi sube. Continúa avanzando por un rato. Las escaleras parecen subir hasta el infinito. La chica comienza a cansarse. Ya debería de haber subido una gran altura y sin embargo las escaleras no terminan. No tiene lógica. En cierto punto, aparecen diseños de espirales por todos lados. Aquellas figuras brillan de manera escalofriante. De hecho, son la única fuente de luz en aquel sitio. Kairi grita el nombre de su hermano, pero no hay respuesta. Sigue subiendo. Le da la impresión de andar en círculos, como si no estuviera avanzando hacia ningún lado. Pierde la noción del tiempo. La chica huele como si algo se estuviera quemando. Siente que se está volviendo loca. Entonces se encuentra con esto. Cuerpos carbonizados. Kairi, al principio, piensa que podrían ser de su hermano y sus amigos, pero viéndolos mejor, nota que son cuerpos adultos. Deben ser los vecinos que fueron a investigar. Kairi escucha cómo alguien pide ayuda. Continúa subiendo y encuentra a dos chicos muy asustados en las escaleras. Un poco más arriba hay otros dos cadáveres. Kairi les pregunta por su hermano y su otro amigo. Estos responden que subieron las escaleras pues querían ver qué hay arriba. La chica les ordena que se vayan rápido de ahí. Después, continúa subiendo. Finalmente llega a la parte de arriba del faro y encuentra esto. Kairi ve a los dos chicos aterrados. No se mueven de ahí porque tienen mucho miedo. Dicen que algo los está mirando. La chica ve aquella cosa. Se trata del foco del faro. El cristal se derritió por tanto calor. Es un lente Fresnel, de esos que tienen muchos círculos concéntricos, pero al derretirse adquirieron la forma de una espiral. Kairi analiza el lugar. Pareciera que todo en ese sitio estuviera fundido. Entonces, recuerda los cuerpos carbonizados de antes, y muy asustada mira por el ventanal. El atardecer está por concluir. La chica comprende el peligro en el que se encuentran. Si el cristal del foco está derretido, significa que la luz que emite es increíblemente caliente. Kairi saca a los chicos de ahí lo más rápido que puede. Los tres corren a toda velocidad. Los chicos no entienden qué ocurre. Lloran por el susto que les provocó ver aquel extraño objeto. Un efecto que al parecer afecta a las mentes muy jóvenes o débiles. El atardecer está en sus últimos momentos. Llega la oscuridad y el faro enciende su luz. Los tres chicos aún están bajando las escaleras. No van a poder salir de ahí a tiempo. Kairi siente cómo se acerca el calor. La chica grita que sigan corriendo sin mirar atrás. Uno de los chicos cae. Kairi trata de ayudarlo, pero la luz los alcanza. La onda de calor es tan fuerte que empuja a la joven y a su hermano, pero logra quemar al muchacho que tropezó. Kairi ve por un segundo cómo aquel chico es consumido en un instante. Cuando Kairi despierta, se encuentra afuera del faro. Tanto ella como su hermano Mitsuo sobreviven. Les duele el cuerpo.
están llenos de quemaduras. Al día siguiente, se encontraron 6 cuerpos en el faro, entre ellos el de un muchacho. Cada noche, el faro sigue produciendo su haz de luz. Dicen en el pueblo que planean derribarlo algún día. Es verano en Kurosucho y hay una infestación de mosquitos, insectos provenientes del lago Libélula. Debido a las quemaduras que sufrió Kairi en el faro, esta tuvo que pasar la mitad de su verano en el hospital. Las heridas de Kairi fueron diagnosticadas como más severas de lo que parecían. Su hermano Mitsuo no resultó tan lastimado, por lo que le dieron de alta al día siguiente. Aparece otro de esos mosquitos en la habitación de Kairi. Está tratando de aplastarlo, pero el insecto comienza a volar en forma de espiral, provocando una especie de hipnosis que hace que la chica se quede dormida. Después de esto, el mosquito aprovecha para picarla. Kairi camina fuera del hospital junto con una amiga suya que va a visitarla. Ambas se encuentran con un grupo de mosquitos. La amiga de Kairi les llama columnas de mosquitos. Al parecer es así como les apodó la gente del pueblo a los grupos de mosquitos cuando hacen esas formas. Kairi no siente que se trate de una columna. Más bien, los mosquitos están dando vueltas como un remolino. La chica piensa en si eso es otro indicio de la espiral. Caminando de regreso, las chicas encuentran algo. Aquel cadáver era solo el comienzo de todas las terribles y extrañas cosas que iban a suceder en ese lugar. Hay cierto alboroto en el hospital, no solo por el cadáver que se encontró, sino porque últimamente muchas mujeres embarazadas han tenido que ser hospitalizadas debido a las severas picaduras de mosquito que han recibido. Más de 10 mujeres embarazadas están internadas. Kairi ve a su prima Keiko ser llevada en una camilla hacia una habitación. Cuando tiene la oportunidad, la chica habla con su prima. Kairi se pregunta si las picaduras de mosquito son las responsables de que se encuentre en ese estado. Nadie tiene una explicación para lo que está ocurriendo. Una enfermera teoriza que el cansancio y malestar de las embarazadas podría ser psicológico, pero ciertamente es extraño que le ocurra a tantas mujeres embarazadas. Kairi ayuda a sacar las cosas de su prima de la maleta que le trajo su esposo. Entre estos, hay un objeto grande y pesado envuelto en un trapo. A la mañana siguiente, encuentran a 2 muertos más. Estos cadáveres estaban en el mismo estado que la primera mujer que encontraron, con sus cuerpos llenos de agujeros. El personal está muy sorprendido. La enfermera tiene la teoría de que fueron apuñalados. Pero hay un detalle más extraño. Les han sacado la sangre del cuerpo. Los pacientes se alteran. Hay rumores de que podría ser un asesino, pero nadie escuchó nada la noche anterior. Solo los molestos zumbidos de mosquitos. Kairi habla con su prima Keiko. Esta dice que se siente mejor y que su hijo incluso ha empezado a dar pataditas. Shuichi visita a Kairi. La chica siente que no se han visto en décadas. Su novio contesta que se ha vuelto como un ermitaño. Nunca sale de casa. Luego comenta que Kairi debería darse de baja de aquel hospital, pues nota algo extraño en el lugar. Una enfermera entra en la habitación para informar a Kairi que deberá compartir el lugar con su prima, pues ya no hay camas libres en la sala de maternidad. Shuichi le dice en susurros a su novia que esa mujer le da mala espina y que no debe permitir que se quede en la misma habitación con ella. Kairi no entiende cómo su novio puede decir tales cosas de su prima. Aparece un mosquito y el chico rápidamente saca un aerosol para envenenarlo. Keiko empieza a toser y la enfermera regaña a Shuichi. El mosquito cae y Shuichi lo recoge. Le dice a su novia: Kairi, ¿tú sabías que la hembra de los mosquitos es la única que chupa sangre? Y solo lo hacen cuando están acarreando una camada de huevos. Keiko sigue con su tos. La enfermera abre una ventana y corre a Shuichi del lugar. Kairi se disculpa con su prima por las acciones de su novio. En la noche, Kairi escucha los zumbidos de mosquito. Le dice a su prima que tenga cuidado de que no le piquen, pues fue esa la razón de que se enfermara. Aunque Keiko responde con algo muy curioso. Ella dice: bueno, sí, pero a mí me gustan los mosquitos. Los adoro. Kairi intenta seguir durmiendo, pero sigue escuchando los zumbidos. Se levanta de la cama buscando el origen de aquel sonido.
De entre la oscuridad, aparecen unas figuras misteriosas. Son las mujeres embarazadas que estaban en la sala de maternidad. Kyrie las ve pasar, escondida desde el interior de la habitación. Estas sostienen berbiquíes, taladros para madera. Las mujeres entran en diferentes habitaciones con pacientes dentro. Kyrie sigue a una de ellas con curiosidad. Se encuentra con que está agujereando la garganta de un paciente. Seguido de esto, procede a beber su sangre. La mujer se da cuenta que fue vista y persigue a Kyrie. La joven tropieza y el impacto hace que alguien salga de su habitación. Este chico se aterra al ver a la mujer. Detrás de él aparecen las otras embarazadas y lo acorralan hasta su cuarto. Una de ellas crea una espiral con el dedo, hipnotizando al chico y logrando que se quede dormido, igual que hacían los mosquitos. Las mujeres beben de la sangre del chico. Una enfermera aparece y ve la escena, pero es atacada por más de aquellas mujeres. Kyrie ve todo aquello, aterrada. Las mujeres, una vez llenas, se disponen a irse, pero una de ellas comenta que fue vista por alguien. Entonces, todas voltean a ver a Kyrie y la persiguen por el pasillo. La joven se mete en su habitación y trata de cerrar la puerta. Le grita a su prima Keiko para que despierte y la ayude. Sin embargo, la mujer aparece detrás de ella con una de esas herramientas, dispuesta a beber la sangre de Kyrie. Las demás embarazadas logran abrir la puerta. Kyrie está rodeada. A punto de ser atacada, Kyrie se encuentra con el spray que usó Shuichi y lo rocía hacia sus atacantes para defenderse. Todas las mujeres salen de ahí corriendo. Kyrie se salvó gracias al spray mata insectos que dejó su novio. A la mañana siguiente, no había rastro de los taladros ni de los camisones ensangrentados. ¿Acaso los esposos de las mujeres estuvieron involucrados para desaparecer la evidencia de aquellos delitos? Esas mujeres necesitaban sangre fresca para sus niños. Y en unos días, estos vendrían al mundo. Keiko, la prima de Kyrie, es la primera en dar a luz. Kyrie está aterrorizada al saber que aquellas mujeres consumían sangre humana para sus hijos. La chica intentó decirle a todos, al personal del hospital, a sus familiares, a otros pacientes, pero nadie le creyó. Estaba completamente sola. Las mujeres no volvieron a asesinar después de aquella noche, seguramente por las investigaciones policíacas que hubieron al día siguiente, pero Kyrie sabe que ellas de una u otra forma continuaron bebiendo sangre, pues una vez sorprendió a Keiko bebiendo de una bolsa. Keiko está dando a luz. Solo se pueden escuchar los gritos afuera de la sala. Finalmente nace el niño. Kyrie se acerca con curiosidad a la habitación de los recién nacidos para ver qué aspecto tiene la criatura. El bebé se ve normal. Los niños nacen en sucesión y todos parecen tener aspectos nada fuera de lo común. Kyrie termina de recuperarse, por lo que es dada de alta. Antes de irse, ve a todas las madres con sus bebés. Kyrie le informa a su prima que finalmente podrá irse del hospital. Keiko responde que se alegra por ella. Keiko nombra al bebé Makio. Kyrie nota una peculiaridad. La barriga del pequeño está algo hinchada. Cuando Kyrie menciona este detalle, las demás mujeres voltean a verla con una expresión de alerta. La chica nota que los bebés de todas tienen la barriga hinchada. Uno de los infantes voltea a ver a Kyrie con una expresión de disgusto y comienza a gritar. Después, los demás bebés lloran también. Este sonido penetra los tímpanos de Kyrie. Es insoportable para ella. Es el efecto de la espiral. La chica sale rápido de ahí, pero tropieza por las escaleras. Kyrie es hospitalizada el mismo día en el que había sido dada de alta. Su familia la ve con preocupación. Kyrie comenta que no le duele su pierna, sino sus oídos. Dice que no se puede sacar de la cabeza los gritos de los niños. Siguen resonando y no los puede olvidar. Más tarde, llega la cena a la habitación de Kyrie. La comida incluye un plato de setas. Cuando Kyrie las prueba, nota algo extraño. Saben a carne. Aquellos hongos se vuelven una parte habitual de la dieta del hospital. Kyrie sigue su instinto y no come en ningún momento aquellos hongos. Los demás pacientes, sin embargo, dicen que las setas tienen un muy buen sabor. Pareciera que no pudieran parar de comerlos. Kyrie camina por los pasillos del hospital y no se siente bien. Sus oídos aún le timbran.
Cuando pasa por la sala de los bebés, se encuentra con que estos están hablando y tienen conversaciones entre ellos. Las criaturas dicen que quieren volver a la matriz de sus madres. Argumentan que era un lugar muy cálido y cómodo. Dicen que no les gusta el frío de afuera. Los niños están convencidos de que el doctor los puede volver a meter. Después de todo, fue él quien los sacó. Uno de ellos dice que ya están volviendo a meter a alguien. Makio, el bebé de Keiko. La panza de un bebé se hincha, rompe sus botones de la ropa y sale un hongo. Kairi se va de ahí muy asustada. No puede creer lo que acaba de ver y escuchar. Oye los gritos de su prima Keiko y busca entre los pasillos. Llega a una habitación llena de aquellos hongos puestos por todos lados. De una puerta sale el doctor. Kairi pregunta por su prima y su hijo. El hombre habla sobre cómo los recién nacidos nacen con un aspecto que los demás consideran adorables, con el único fin de ser cuidados por los adultos. Usan eso como arma para llamar la atención porque necesitan sobrevivir, hasta que eventualmente se hacen independientes. El doctor continúa diciendo que estos niños no quieren ser independientes, quieren seguir siendo bebés, o más bien, quieren seguir siendo fetos para siempre. Revela entonces que aquellos hongos que crecen en realidad son su cordón umbilical y una nueva placenta que crece una y otra vez sin importar cuántas veces sea cortada. Esto representa cómo los niños quieren volver a las entrañas de sus madres. Explica que las placentas echaron raíces en el mismo sitio donde fueron tiradas. Aquellos tejidos comenzaron a crecer, dando como resultado los hongos de la habitación. Entonces el doctor revela que los probó y le resultaron deliciosos. Lo revitalizaron. Tiene la hipótesis de que si alimenta a los pacientes con eso, se curarán más rápido. Después de todo, toda la vida surge de la placenta y del cordón umbilical. Kairi observa cómo el doctor toma uno de aquellos hongos y lo muerde. La chica pregunta por su prima. El doctor le confirma que se encuentra en el cuarto de al lado. Kairi entra y la ve. Detrás de Kairi, el doctor dice que la operación fue un éxito y el niño fue devuelto a la matriz. Pero no sabe lo que ocurrirá ahora que vive dentro del vientre. Keiko le dice al doctor que necesita sangre. Este sujeta a Kairi para darle de comer a la mujer. Keiko se prepara para atacar. Saca una enorme lengua con forma de espiral. Como un aguijón, lanza su lengua. Kairi se mueve y la lengua perfora el cuello del doctor. Keiko procede a beber la sangre del hombre. Kairi aprovecha para irse de ahí. Su prima la persigue, pero un par de pacientes entran y al ver todas las setas en el piso, se acercan a comer. Keiko aprovecha y bebe la sangre de estas personas. Kairi logra escapar del hospital. La chica no sabe lo que pasará ahí, pero no está dispuesta a quedarse para averiguarlo. Kairi y Shuichi pasan un momento juntos en la playa. El chico luce distraído, demacrado. Kairi se recarga en su hombro, comentando que, de no ser por él, ella habría muerto hace tiempo. El viento hace un sonido extraño. A Kairi le llama la atención esto. Shuichi, por otra parte, se levanta. El chico dice que se acerca una tormenta. Grita, "¡Ya está aquí!". Shuichi se va corriendo y continúa gritando, "¡Huracán!", una y otra vez. Kairi está confundida. Mira hacia el océano y solo ve calma. Shuichi recorre las calles gritando que se acerca un huracán. Las personas lo ven pensando que está loco, pues durante todo el verano el tiempo ha estado muy tranquilo. Más tarde, en las noticias, se anuncia el avistamiento de un huracán con características muy peculiares. Se dice que es tan pequeño que el ojo del huracán no es visible. La Sociedad Meteorológica de Japón pone en alerta a la provincia de Kuroshio. El hermano de Kairi, tras escuchar las noticias, le pregunta sobre el aspecto del ojo de un huracán. La chica responde que no sea bobo, que los huracanes no tienen un ojo literalmente. Comienza la tormenta. La madre de Kairi le dice a su hija que no debería salir con el clima así. La chica contesta que estará bien. Solo le llevará el almuerzo a su novio Shuichi. El viento es tan fuerte que vuela el paraguas de la chica y su bolsa.
Entonces se encuentra frente a frente con el ojo del huracán. Esa noche, una vez que Kairi vuelve a su casa tras no haber podido llevarle comida a Shuichi, esta escucha el sonido del viento. Este pareciera decir su nombre. A la mañana siguiente, parece que la tormenta hubiera pasado. Kairi se asoma por la ventana y ve que el cielo sigue nublado, pero cuando mira hacia arriba, se da cuenta que lo que pasó en realidad es que el ojo del huracán está justo encima de su casa. Entonces entra una fuerte ventisca. En las noticias informan que es el segundo día que el huracán permanece inmóvil frente a la costa de Kuroshio. Los meteorólogos no tienen explicación para este fenómeno. Kairi vuelve a intentar llevarle de comer a su novio. En medio de la lluvia se lo encuentra. Shuichi se molesta cuando la ve. Le dice que no debería salir. Apunta hacia el cielo y comenta que el ojo del huracán la está mirando a ella. Kairi cree que eso no tiene sentido, pero Shuichi le pregunta que si no escuchó cómo el viento decía Kairi anoche. La voz de la tormenta gritaba su nombre. Shuichi dice que aquella tormenta se ha encaprichado de Kairi, la está buscando, por eso corre peligro al salir. Ambos se van corriendo de ahí, y el ojo los sigue. La tormenta provoca que un árbol salga volando hacia la pareja. Estos se agachan para esquivarlo. Shuichi y Kairi corren entre las casas del pueblo. La tormenta los sigue. Una ráfaga de viento tira los techos encima de ellos. Kairi se queda atrapada debajo de los escombros. Aparece otra persona para ayudarlos. Entre la mujer y Shuichi tratan de sacar a Kairi, pero el ojo de la tormenta se lleva a esta persona y se cierra por un momento. Shuichi nota que el huracán intentaba llevarse a Kairi, pero se equivocó de persona. Cuando la tormenta se da cuenta de su error, aquella mujer es lanzada al suelo violentamente. Esta muere en el impacto. Shuichi saca a su novia de los escombros y se van de ahí. Los fuertes vientos arrasan con varias de las casas del pueblo. Shuichi y Kairi se ocultan debajo de un puente. La chica está llorando. Su novio comenta que aquel huracán se está volviendo loco tratando de encontrarla, pero estarán a salvo mientras se encuentren debajo del puente. Kairi se siente culpable por la mujer que murió. Siente que ella lo provocó. Shuichi le contesta sarcásticamente: «Claro, eres tan irresistible que el tifón se ha enamorado locamente de ti». Kairi, muy desconsolada, pregunta qué pueden hacer y que si el huracán se quedará ahí para siempre. Shuichi responde con un poco más de sarcasmo que si quiere pueden salir a preguntar. A Kairi le preocupa lo que pasará en el pueblo si la tormenta continúa. Ambos se echan para atrás al notar que el huracán trata de verlos. La tormenta dobla un espejo de la calle para lograr ver a la pareja. Tras esto, lanza un montón de objetos hacia su dirección. Shuichi ve cómo sale volando la tapa de una alcantarilla. Le dice a Kairi que entren por ahí. La chica baja por las escaleras, pero nota que las aguas forman espirales. Se crea un torbellino dentro que provoca que el agua saque disparados a los dos chicos, exponiéndolos a la tormenta. Kairi y Shuichi son envueltos por los vientos del huracán. Tiempo después, ambos son encontrados junto al lago Libélula. De la misma forma en la que las cenizas de las cremaciones eran absorbidas por este lago, la tormenta también fue absorbida en este sitio. Las aguas del lago se revolvieron durante horas, azotando la tierra, escupiendo agua, barro y arena. Y así, tras haber estado estancado 2 días sobre Kuroshio, el primer huracán de la temporada desapareció repentinamente. Pero aquel no sería el último. Si te gustó, espera muy pronto la parte 4. Mientras tanto, estarán apareciendo en pantalla otros videos de mi canal que podrían interesarte. Yo soy Lane, nos vemos en otra. Para apoyar este canal basta con suscribirte y regalarme tu like. También puedes comentar, compartir y activar la campana de notificaciones para saber cuando salgan más videos. No olvides seguirme en redes sociales.